Buenos días a quienes ya entraron, ¿cómo están? Yo preferiría que nos saludáramos así como de mano y simplemente vamos esperando a Jota, aquietándonos en silencio. Ya, Jota entró. Abrí la sala antes con la idea de que se pudieran saludar, que siempre les gustan saludar, les gusta saludarse y tener como ese ratico, eh, pero espero que podamos arrancar muy a las 12. Ya entraste, Jota, puedes activar tu micrófono. Hola, buena tarde ya, casi. Jota, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Igualmente, igualmente. Bueno, aquí les dije a todos que nos saludáramos así, porque la idea es que vayan entrando y los micrófonos vayan quedando en silencio. También les estaba contando que habían activado la sala desde las 11:30, con la idea también de que se fueran saludando, que siempre les gusta, y poder ser muy puntuales todos. Em, Ayer alguien me decía que muy difícil el link, que todo, entonces podemos ir hablando de eso. Yo les mandé por WhatsApp una información del mes de marzo que hablaba del apego y del desapego, y ahí había un espacio donde se pinchaba un link para entrar a WhatsApp y pedirme el link de Zoom. Con toda tranquilidad, quienes lo sientan difícil, me pueden escribir al interno. Siempre, todos tienen mi celular. No hay ningún problema en que lo hagamos y vamos aprendiendo para ser más eficientes con todos estas oportunidades que tenemos hoy de tecnología. Y de igual manera, en estos días, esta charla la descargo, la pongo en YouTube para que la podamos compartir y disfrutar todos. También les digo y quiero para quienes me están oyendo, eh, que sepan que yo trabajo toda la mañana. Pues yo, por ejemplo, voy a arrancar a las 9 de la mañana y cuelgo con mi paciente de 11 a 12 y ya me conecto. Entonces, por eso siempre les digo que pidan el link antes de cualquier hora. Hoy era de las 9 de la mañana porque no alcanzo a revisar el WhatsApp. Entonces, si saben de alguien que se haya quedado sin el link, por favor, entrégueselo porque yo ya no me conecto con WhatsApp. Son algunos avisitos parroquiales, Jota. Ah, sí, está bien, Bueno, maravilloso. Hay que hacerlos todos, por favor. sí, sí, yo creo que son para que seamos más efectivos, más asertivos, para que seamos también más respetuosos con los tiempos de todos. Y pues la verdad, yo cuando empiezo a trabajar y empiezo a conversar con mis pacientes, ya no vuelvo a mirar el celular, sino ya me incorporo en mi tarea. ¿Cómo has estado tú, Jota? Vamos a regalarnos son 5 minuticos más. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Todo está bien, afortunadamente. El ánimo y la salud andan bien, bien inspirados y guardados y vigilados y acogidos por el Espíritu, de manera que yo creo que eso, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Estás en Bogotá? Estoy en Bogotá, sí. Ok, ok, bueno, maravilloso. Yo he sentido unos tiempos muy desafiantes, como mi medida es la conversación con las personas, esas almas que me enseñan y me honran simplemente buscándome para conversar. He sentido unos tiempos muy desafiantes, he sentido a la gente muy cansada, Jota, es como si estuviéramos en marzo y la gente sintiera que es septiembre, como viviendo a un grado de velocidad. Yo creo que es la velocidad con que vivimos la que hace que nos sintamos tan agotados, ¿no? Y la incapacidad de vivir como en el día a día, la energía de este rato. Es decir, si yo tengo contigo hoy de 12 a 1, pues no tengo sino la energía para dedicarla total y completamente de 12 a 1. Pero si de 12 a 1 tengo que almorzar y también tengo que llamar y tengo que revisar, pues la energía se agota. Y creo que este ha sido un año, no sé, como que la gente tiene deseos de hacer muchas cosas y se están agotando los recursos energéticos. Hay muchas maluqueritas, hay muchas tristezas y sobre todo hay un cansancio increíble. Entonces, Bueno, qué delicia. y quizás el tema que vamos a tratar ahorita. Sí,
Así es. Otro aviso parroquial que siempre les dejo es que todos los meses escojo un tema para escribir. Este año ha estado, arranqué por el propósito, luego seguí con el perdón, que también tenemos una charla ahí linda con Jota, o no sé, no, contigo hablamos del propósito, y ahora hablar de apego y de desapego. No, Y en abril perdón, hablamos del perdón. hablamos del perdón. Sí, Y el mes entrante te voy a invitar para ahora te dejo unas fechitas ahí para que revises en tu agenda, para que hablemos de la muerte, porque claro. siento, esos son los temas que más me llegan en consulta, entonces siento que son como unos llamados divinos a que atendamos en estos grupos un poquito más grandes y no en el uno a uno con el paciente, eh, atendamos este tipo de temas. Y más que el duelo y después de la muerte es el morir como un tema que me ha parecido como interesante que lo empecemos a trabajar. Jota querido, entonces prepárate porque en abril te vuelvo a invitar. Claro que sí. Ya ves, hoy me complace y te agradezco inmensamente que tengamos esa oportunidad en la cual yo me veo beneficiado con la presencia tuya y de todo el grupo que aparece aquí porque es como es como un vínculo ahí espiritual importante, humano, profundo. Ujú. Y eso es Gracias. saludable en estos tiempos en que estamos superando los tiempos en que estaba prohibido estar cerca de los demás y mucho menos darles un abrazo. Ujú. Pues gracias porque te conviertes, además de una inspiración con estos temas y esa visión también filosófica, religiosa, tan profunda, con tus años de experiencia en todos esos espacios. Pero también quiero que sepas que se vuelve un regalo, porque esta es una charla que yo después le mando a un grupo enorme de pacientes. Yo creo que por lo menos 700, 800 personas la reciben. Sí, ¿Cuántas sí, la oigan? No sabemos, pero la semilla la entregamos. ah, Lo que haga cada uno con esa semilla ya es virtud y bondad de cada uno. Así que si están recibiendo mis chats, maravilloso. Si no, me ponen una notica y me dicen, Mariana, no estoy recibiendo tus chats, porque ahí van todos esos regalos mensualmente que les voy enviando. Bueno, Jota querido, ya son las 12. Entonces, te invito a que hagamos un momentico de silencio. A veces los logramos, a veces no, pero por eso hoy decidí como abrir la sala antes. Como que cerremos los ojos todos, si estamos, yo les invito a que nos aquietemos unos instantes. Estamos todos cerrando nuestra mañana de trabajo, nuestro haber madrugado, hacer un desayuno, saludar a la familia, compartir, conversar, hacer. Muchos seguramente tuvieron movimientos en la ciudad, calor, cansancio, pero pues regalémonos este instante de quietud, de silencio, entendiendo la magia y el regalo de poder conectar a Dios en este silencio. Acompañemos nuestra respiración en silencio, sin controlarla, sin expectativas, solo permitiéndole ser, dejándola ser. Y dejemos todo lo que tengamos pendiente, dejemos todo lo que nos pueda preocupar. Soltemos la mañana para poder entregarnos a este instante. Desapeguémonos de nuestros pendientes para poder estar plenos y presentes en este instante. La energía para el momento presente siempre existe y no hay duda de que existe. Ahí está. No busquemos la energía donde no está. Encontrémonos con ella en este instante presente. Respiremos unos instantes desde nuestro corazón, expandiéndolo en un gozo y gratitud profunda por este encuentro de todos
por la magia de contar con Jota, su compañía, su sabiduría, su contento, su amistad, su inspiración. Y así con un corazón agradecido, en un momento pleno, sostengamos, conservemos nuestros ojos cerrados y empecemos a hacer movimientos para volver al aquí y a la hora. Y nuevamente abiertos a que sea el Espíritu Santo y la inteligencia divina la que nos acompañe a compartir. Y que cada cosa que se diga hoy sea para el más alto bienestar de todos los involucrados. Bueno, Jota, entonces, gracias por estar acá. Imagínate que siento que al principio decía yo, bueno, en enero hablemos del propósito, la gente está inquieta con el propósito, luego el perdón. Y pues, cuando llegué al momento del apego y del desapego, decía yo, ¿qué podría definir yo el apego en mi consulta y en mi vida eh, personal como la semilla de todo el sufrimiento? Además, la semilla del sufrimiento como también entendida como una falta de casi que una ignorancia de cada uno de nosotros de, de liberar la idea, o sea, una ignorancia de no entender la impermanencia de esta vida. Entonces, la sensación de apego a lo que soy, a mi salud, al día de hoy, al clima, a mi pareja, a mis hijos, a un estatus, a un salario, a las capacidades que tenemos en ciertos momentos de la juventud y dejamos de tener, a, a un gobierno, ¿no? A un sitio geográfico. Y ahí nace todo ese dolor, ¿no? Y el apego se convierte, una de las primeras frases que escribí este mes, el apego es un lazo afectivo que tiene un poder inmenso. Y que si mi tarea en la vida es relacionarme, y la vida es relacionarme, y los vínculos construyen la vida, pues generar un apego a cualquiera de esos vínculos es generar ya una semilla de dolor. Y no reconocer la impermanencia de cada instante. Son las 12:05 y hace 10 minutos éramos realmente otros, ¿no? Y los ciclos internos y biológicos cambian y las células cambian y lo que decimos y lo que pensamos y lo que sentimos cambia. ¿Por qué querer vivir la vida desde el apego y la permanencia? Entonces, cuéntame, Jota, ¿qué sientes cuando te invité a esta charlita y qué sientes de aquello que te estoy en este momento como comentando? Bueno, pues primero renuevo mi agradecimiento por tu invitación. Un cordial saludo a las personas que están aquí presentes esta tarde. Y ya recuerdas que yo cuando me hiciste esa invitación te dije, yo quisiera empezar para responder tu pregunta, haciendo un breve relato de el Buda, de todo, qué fue lo que pasó y cómo llegó él a descubrir que el principio del sufrimiento era el apego. Porque él dice, el dolor es inevitable, el apego sí se puede evitar. El sufrimiento, perdón. El dolor es inevitable, el sufrimiento se puede evitar. Entonces, voy a hacer un pequeño relato del recorrido que hizo Siddhartha hasta llegar a ese descubrimiento. Estoy muy inspirado por este librito que se llama El Niño Buda. Ujú. Ok, vamos a escribirlo por acá para tenerlo. El niño Buda. Sí, está en francés. Es un hermoso texto. Yo he tenido acceso a más de un relato de la vida de Siddhartha, pero bueno, un poco distinto cada uno, pero me voy a tener un poco a este. Entonces,
Siddhartha vivía en el palacio de su padre, que tenía unos inmensos jardines con una gran muralla que rodeaban todo ese espacio maravilloso. En ese espacio estaban prohibidas las palabras que tuvieran que ver con el dolor, con el sufrimiento. Y un día, Siddhartha paseaba por los jardines con un amigo y oyó a lo lejos una jovencita, una voz femenina que cantaba, y en las canciones, en las letras de la canción, Siddhartha encontró algunas palabras que él no sabía su significado. Eran de las que estaban prohibidas en el palacio de su padre. Y el amigo le dijo: esas palabras se refieren al sufrimiento, príncipe, algo que tú no conoces. Cuando Siddhartha se enteró de esto, tomó la decisión de salir, porque nunca salía de ese espacio grande, maravilloso, espléndido, hacia el pueblo. Su padre no se pudo negar y evidentemente prepararon una calle bien adornada. Tomaron a todas las personas que tenían alguna cara de sufrimiento, alguna enfermedad, alguna deformidad, todo eso, y todos ellos los congregaron por allá en un pequeño parque, de manera que no había sino gente bonita, gente tranquila y gente sana. Y el cortejo empieza a avanzar, Siddhartha montado en su elefante. Pero por ahí, entre las piernas de la gente, había un mendigo que quería ver de todas maneras ese desfile y estaba convencido de que mirando así por entre las piernas de la gente, Siddhartha, el príncipe, no lo vería. Pero el príncipe lo vio. El príncipe detuvo el cortejo, bajó de su elefante y persiguió a este hombre que lo condujo de repente al espectáculo tremendo, absolutamente aterrador del dolor, del sufrimiento, de todo lo que era la enfermedad y la locura en el ser humano. Y ese día, él prometió que dedicaría su vida a encontrar la solución al sufrimiento humano. Se fue, a pesar de que estaba casado. Estaba casado con Yasodhara, de la cual había tenido un bebé. Pero él se fue. Se fue y empezó a mezclarse con una serie de ascetas, particularmente 7 que lo acompañaron un buen tiempo. Aquello era de un rigor tremendo en la comida, en el tratamiento del cuerpo, en el silencio, en la quietud. Bueno, un día, él, sentado a la orilla del río, vio pasar un barquero mayor que aconsejaba a un joven en relación con las cuerdas del laúd, diciéndole que si las cuerdas de un laúd se templaban demasiado, tenía el riesgo de reventarlas, pero que si no las templaba adecuadamente, entonces ellas no sonarían. Fue la primera iluminación de Buda. Bueno, de Siddhartha, porque comprendió que en el medio estaba la virtud. Y por primera vez él recibió una taza de arroz que se le ofreció a una jovencita y comió. Los 7 penitentes que lo acompañaban se escandalizaron y lo abandonaron. Y él se fue y se sentó debajo del árbol de Bo, árbol que hoy en día dicen que existe en un pueblo que se llama Bodh Gaya, en la India. Y allí se sienta a meditar hasta que llegó el momento en que por fin vino ese satori, esa iluminación en la que él comprendió que el sufrimiento humano era el apego. El apego. Entonces, ¿qué es el apego? Voy a hablar un poquito con mis palabras. Yo empecé a buscar ahí en los sutras de Buda algo que me sirviera. Dije, no, vamos a decirlo de esta otra manera. Yo creo que el apego es una deformación del amor. El amor que realmente se apega a la persona, se pega a la persona, prácticamente le podrían decir las 2 palabras.
Pero lo que sufre el sufrimiento no es porque se apegue o no a la persona, sino por el miedo de perder todo aquello a lo que yo me siento apegado. Ujú. Porque eso forma parte de tres miedos tremendamente dolorosos que tenemos, que son el miedo a la muerte, el miedo a que la vida no tenga sentido y el miedo al que nos abandonen, que no nos quieran. Pero fíjense que yo creo que lo que a uno lo hace sufrir no es el apego, sino el miedo a perder aquello en lo cual se está apoyando uno para poder vivir. Mm. Es esa forma en la que de pronto yo podría empezar a cantar ese bolero, sin ti yo no podré vivir, que Uy, seguramente lo conoce. tenaz, ¿no, Jota? Cómo la música, la poesía, cómo nos ha llevado simplemente a construir en el inconsciente colectivo una realidad de apego, de dependencia, de manipulación muy compleja, ¿no? Es tremendo porque entonces, figúrate lo que empiezo yo a temer, que ti me abandone, que ti se vaya, que ti se muera. Todo y todo. Entonces, yo veo víctima de los miedos que me da en relación con eso, que para mí es el apoyo y el sentido de la vida. De manera que eso es como muy serio. En este pequeño libro que yo les mostraba hace un momento, encontré un pequeño párrafo que se los quiero leer porque me parece iluminador para esto que estamos diciendo aquí ahora. Porque dice, la doctrina de Buda, en su construcción esencial, se podría resumir en tres términos. Los voy a leer primero como lo dice en francés. Délier, allier, relier, que se podrían traducir como la primera como desapegarse, desligarse, de segundo, muy curioso, aliarse, y el tercero, religarse. Fíjense que es interesante. Lo cual, en ese recorrido hay una total novedad respecto a la manera como yo hago vínculos. Porque bueno, después no se lo voy a leer ahorita, pero se lo voy a explicar, porque enseguida sigue como la explicación de cada uno de ellos. Y es claro, el apego es desconocer que una de las cualidades esenciales del amor es la libertad. Yo no amo para poseer. Curiosamente, en nuestra cultura y en nuestro lenguaje, la manera como nosotros hablamos de la gente, de las personas que queremos, siempre es con un posesivo. Mi mamá, mi amigo, todo es mío. Evidentemente que las personas, el vínculo con ellas es tremendamente importante, pero tengamos presente la cantidad de cosas delicadas que ocurren en relación con la manera como yo vivo las relaciones amorosas, las amistades, esos vínculos, y cómo en la manera que yo los vivo puedo tener una causa cuando el amor debería ser la fuente de un amor, de una felicidad maravillosa, encuentro yo uno de los motivos para sufrir, pero vuelvo a repetir, por un tremendo y muy mal compañero de camino en la vida, que es el miedo. Bien. Entonces, ¿qué hace uno ante una cosa como esta? Yo digo, oye, y aquí va a venir el consejo fundamental para uno poder vivir el amor verdadero, la meditación. ¿Por qué? Porque la fuente del existir está en una energía poderosísima que nos habita en lo más íntimo de nosotros, y a la fuente del ser y del amar se llama amor. Pero es muy, muy peligroso, muy, muy lamentable que yo no tenga el vínculo profundo con esa fuente, y que yo pueda vivir una vida que transparente esa fenomenal energía que tiene todo el universo
todo el universo divinamente bien organizado como como una especie de órgano. Esto es un asunto que es armonioso, esto es organizado, esto no es un caos. ¿Y por qué diablos yo soy un caos? Y precisamente en algo que debería ser una de las fuentes, no de la alegría ni de la felicidad, yo prefiero una palabra que es mucho más hermosa y más profunda, que es el gozo, el gozo. Y es muy interesante pensar que cuando Jesús describió cuáles eran los objetivos de su misión, él dice dos. Uno, que tengan vida plena. Y el segundo, importantísimo, el gozo completo. Y yo no sé aquí, de qué manera tan perversa se metió en todo lo que es esta religión, que además no la fundó Jesús. El dolor tiene tanta importancia. Más aún, llegaba incluso a convertirse en una moneda para negociar beneficios con Dios. Yo te ofrezco dolor y tú me haces beneficios en relación a las necesidades que yo tengo. Pero vuelvo al tema importante. Sí. ¿Cómo yo puedo llegar a esa fuerza maravillosa, esa fuente de vida que es el amor que me habita? ¿Cómo puedo llegar? Y yo digo, si no tenemos la posibilidad de entrar y hacer contacto con él, y después dejarlo que circule como la savia en los árboles que los tiene verdes, florecidos y dando frutos, entonces una rama separada del tronco no dejará de ser siempre una chamisa. Y claro, la vida, el verdor de las hojas, la fragancia y la hermosura de los colores de la flor y el sabor y las formas de la fruta nunca se dan. Entonces, ¿por qué andamos tan chamisudos por ahí por la vida? Eso que tú decías al comienzo, ¿por qué hay tanta gente pensando que es que la vida es así? No, la vida no es así. La tienes así, está así. Ah, es que la vida me hace. No, la vida no te hace. Ocurren cosas, pero la gran pregunta es, ¿y tú qué haces con esas cosas? Entonces, ¿por qué le haces a las personas, sobre todo a veces a tu pareja, este tipo de declaración de amor que es horrible? Tú eres mi muro, yo soy tu hiedra. Por favor, por favor. Aquí tengo esa hiedra, tremenda, quitar esa hiedra es un camello, Pero es fíjate, doloroso. no puede vivir sin su muro, ¿no? Qué horrible. Y yo creo que eso que decíamos antes, sin ti yo no podré vivir, eso es algo muy grave, porque además es injusto que yo le coloque a alguien encima el sentido de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo aquí en todo esto que estamos como reflexionando, qué importante, y vuelvo a repetir esas 3 palabras del Buda. Primero, libérate de todo lo que te presiona. Es que fíjense que una de las cosas que recomiendan en la meditación, por lo menos en la meditación Zen, es que cuando tú, donde la respiración es tan importante, y tú lo estabas diciendo ahora al comienzo, es que cuando tú exhalas, cuando tú sacas el aire, lo primero que tienes que hacer es, al hacerlo, suelta todo lo que te tienes agarrado. Suéltalo, suéltalo. Eso es una cosa importante. Es el primer ejercicio en el cual yo me desapego para ser libre en mi manera gratuita y generosa de amar y no posesiva, no posesiva. Yo digo, hay que someter a reparación nuestro sistema de amor, porque una de las cosas que es formidable cuando uno entra a lo más profundo de nosotros, y la palabra no es mía, es que uno encuentra un yo que es nosotros. Caramba, eso sí que es Sí. extraordinario. Tocaste un tema que me parece súper interesante porque también hablé de eso durante este mesecito y he publicado cosas. Hablé del corazón como, y de la biología, tú hablas de la respiración y hay una reflexión que es importantísima. Si nosotros tomamos ese aire y no lo soltamos, nos morimos.
¿sí? O sea, el desapego es una tarea permanente porque el aire es impermanente entrando en mí y saliendo. Y yo hablaba del corazón porque el corazón, como nos ha enseñado Santiago hace tantos años, es el órgano que más nos enseña la tarea del desapego. El corazón se Ah, abre en sus cavidades y recibe toda la sangre, y hay un momento en que simplemente la la suelta entrega toda para íntegra. que llegue Sí. a los órganos que sea, y nunca dice voy a dejar un poquito para mí, porque cuando deja un poquito para mí se enferma y hace un coagulito y entonces tiene un reflujo y entonces tiene una taquicardia. El corazón para estar sano tiene que soltar todo. Nosotros para estar sanos y tener una respiración eficiente debemos soltar todo el aire para ahí tener la capacidad de recibir. Esa parte de la biología me parece que es que tenemos un diseño tan perfecto, como dijiste tú, el universo es tan perfecto que yo qué hago diciéndole al universo qué hacer con mi vida, si realmente lo que estamos es a merced de una inteligencia divina que nos sostiene la respiración, el corazón, los hijos, las finanzas, todo. Y entrar en conectarnos con esa totalidad es entrar en ese amor del que hablaste, donde hay, como dijiste tú, gozo y para mí completud, o sea, está, no se necesita realmente nada, ¿no? Fíjate, en eso que tú estás diciendo, hay que decir algo también que me pareció muy importante. Ese corazón es lo que es, actúa como actúa, porque hay algo mucho más profundo que pertenece al orden de la conciencia de la trascendencia. Ese espíritu es el que lo tiene funcionando así, porque nunca se nos puede olvidar que a la hora de la verdad, por lo menos en la mitología que inspira, que se inspira en ese libro sagrado que es la Biblia, donde hay que seleccionar muy bien dónde está el hilo de oro de la sabiduría, porque tiene muchas cosas que habría que tener cuidado. Pero es muy interesante porque tenemos un doble origen, el celeste y el Ujú. terrestre, pero no podremos vivir plenamente si aquello no es armonioso, si no somos unos espíritus realmente encarnados, porque no hay nada peor que entregarle el timón de la vida solo al cuerpo y dejar olvidada el alma. Mm, Sí. Y ok. ella tiene la gran lección de enseñar a amar, porque ahí está todo, ahí está todo. Porque fíjense, en una religión como la judía que tenía tal cantidad de mandamientos, porque eso eran por centenares, un día uno de los maestros de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y yo creo que la respuesta de Jesús es muy bella. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas, y añade al prójimo como a ti mismo. Y termina con una cosa que me parece muy interesante. Ahí se resumen todos los profetas, todas las doctrinas, y yo diría, todas las bibliotecas de teología se resumen en eso. Mm. Porque fíjense en qué situación complicada estamos el mundo hoy en día. Qué cantidad de violencia. ¿Cómo es posible que la manera de lograr mis fines egoístas, soberbios, es matando al otro? Entonces, fíjense cómo los apegos es que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Por lo pronto. Y los apegos a la plata, al dinero, dañan por completo al ser humano. Sí, lo fracturan de la manera más horrible. Y fíjense que estamos en el campo de los apegos. En la soberbia es un apego espantoso a la importancia personal, ¿sí? Hablemos de eso, Jota, hablemos de los apegos. Yo escribía también sobre el apego es como el apego a aquello con lo que me he identificado, ¿no? Es como Mariana o Romero o la mamá de o lo que soy, lo que tengo. Esos apegos que nos identifican con algo. ¿Y por qué el desapego es tan complejo? Porque si yo me tengo que desapegar de la idea de quién soy, como dices tú, no, usted no sabe quién soy yo, no solo el apego a lo que está afuera, que estamos hablando, a los afectos, sino a lo que, aquello a lo que con lo que yo me he identificado. ¿Cómo? Porque yo creo que esa es una consulta que tú debes tener todo el tiempo. Yo soy esto y
cómo desapegarme de lo que yo creo que soy. Mira, yo hago una comparación con el mundo vegetal, de las plantas, sobre todo las plantas que pues están a mano nuestra y podemos nosotros cultivar, porque somos la única especie viva, nosotros los seres humanos, que nunca llegará a ser lo que está llamado a ser, a no ser que se cultive decididamente a sí mismo. Y ahí tenemos el desafío tremendo, cómo se es un verdadero y bien sabio cultivador de sí mismo. ¿Qué es cultivarlo? Nadie cultiva una mata sin conocerla. Evidentemente que yo no voy a traerme por allá de los páramos un frailejón para cultivarlo en Girardot. Si yo no conozco la mata, si yo no respeto su mundo, su ser mismo, pues yo puedo someterla a cosas en las cuales la vida no es viable. Hablemos de esta manera. El ser, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos llamados a ser? No somos viables si no nos sabemos cultivar. Si no nos cultivamos. Porque muchas veces creemos que la manera de cultivarnos primero o es viendo a ver cómo copiamos una identidad que nos parece más importante que la mía. Y es algo así como si el mango cree que no puede crecer si no es siendo aguacate. Y eso sí que se le armó un lío. ¿Sí? Y tenemos demasiado disfraz permanentemente para ser reconocidos por los demás. Fíjense que el apego indebido a mí mismo no es amor a mí mismo. Eso lo hemos llamado incluso con una palabra que podemos cambiarla, pero se llama egoísmo. Sí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y los demás no me importan. Y todo está centrado en mí. Entonces, qué importante una buena lección de cómo se cultiva un ser humano. Tampoco se cultivan las plantas jalándolas de las hojas. Y nosotros muchas veces atropellamos los procesos personales. Fíjate que en todo lo que tú haces con seguridad, mi querida Mariana, en lo que hacemos cuando queremos ayudar a las personas es, por favor, todo es un proceso, pero aprende cómo es, respétalo, pero cultívalo, anímalo. Hay que permitirle, porque es un Permitir es la proceso palabra que más me vital, gusta. pero es vital, eso es vital. Mm. Eso no funciona. Tengamos primero presente que no funciona en la cabeza. Eso no es un problema de andar uno con la cabeza llena de ideas para ser bueno. Si no hay una transformación interna, si yo no llego, y en ese caso, valdría de pronto citar a Jung en lo que él llama el sí mismo, decir, si tú no te cultivas a ti mismo, ¿de acuerdo? No te conoces a ti mismo. Es que fíjese que hay una frase por allá, creo que se le atribuye a San Agustín. Si yo me conozco, te conoceré a ti, el ti con mayúscula, a la divinidad. Sí, al espíritu que tiene este universo vitalmente existiendo. Por favor, si yo no me conozco, si el conocimiento de la vida y el conocimiento del sentido de la vida comienza por el conocimiento de mí mismo. Entonces, Y y ahí, ahora en lo que dices es en ese conocernos, creo que está la única opción en la cual el desapego es una tarea que fluye delicada y sutilmente, porque en el momento de conocerme puedo soltar aquello que, que no hace parte de mí. En el momento en que no me conozca, no me voy a quitar ninguna arandela porque desaparezco del planeta. Y creo que una de las cosas que más nos angustian como seres humanos es dejar de existir, dejar de pertenecer, dejar de ser tal persona, dejar de ser parte de. Entonces, si hay un conocer de mí mismo, creo que la tarea de desapego tendría mayor sentido. Porque yo no sé cómo lo ves tú, Jota, pero invitar a alguien, y me incluyo, invitarme a mí misma a soltar mis hijos, a soltar los procesos de mis hijas, a soltar muchas veces a mis pacientes, a soltar
a soltar la vida es muy complejo. Óyeme, ahí hay que decir una cosa. Soltar no es abandonar. Que Ujú. quede claro. Ok, Eso es muy sí, claro. correcto. De manera que no es, el soltar no es una especie de algo chueco en el amor. No. Mm. Permíteme, voy a leer un pedacito de una Claro. psicóloga que me encanta, que se llama Virginia Satir. Es un librito que se llama El contacto íntimo. Mira este. Ujú. Quiero amarte sin aferrarme. Aferrarme, otra palabra buenísima para decir que Ujú. uno está pegado. No está pegado, está apegado, pegado y aferrado. Apreciarte sin juzgarte. Unirme a ti sin invadirte. Invitarte sin exigirte. Dejarte sin sentirme culpable. Criticarte sin hacer que te sientas culpable. Ayudarte sin ofenderte. Si puedo obtener de ti el mismo trato, podremos conocernos verdaderamente y enriquecernos mutuamente. Necesitamos ese texto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomas una fotico y me lo mandas por WhatsApp? Claro que sí. Después, cuando terminemos, porque me Sí, parece ahorita muy te lo... lindo. Es muy lindo porque yo creo que, es que fíjense cómo de repente la palabra apego resultó como una caja de Pandora, ¿no? Uno Mm. la abre, uy, mira la cantidad de lecciones que hay ahí tremendas, pero también una cantidad de tips para no sufrir. De libertad. Ay, sí, suena tan delicioso. Sí, ¿Mm? porque es que el problema es que le echamos la culpa a la vida. La vida no tiene la culpa. Es la manera como Ujú. tú la vives, Ujú. la manera como tú te la representas, por favor. Y fíjense que hay cosas que dentro de la tradición cristiana han hecho mucho daño. Yo lo he hecho muchas veces, tal vez ya lo mencioné alguna vez aquí. Cuando uno reza esa oración que llama la salve, esa oración de repente llega un momento en que va a definir quiénes somos nosotros y dice que somos los desterrados hijos de Eva. Sí. ¿Dónde vivimos? En un valle de lágrimas. Sufriendo y gimiendo en un valle de Lo peor lágrimas. es el oficio, ese, que mire y llorar. Que lo haya dicho la salve no importa. El problema es que no lo creamos. Y nos identificamos y vivimos así. Y Ujú. empezamos a decir que es que la vida es así. Mira la consecuencia tan grave, a mi juicio. La pérdida del sentido de la vida por ver una vida así, ¿qué está trayendo ahora? Que está aumentando en una cantidad muy aterradora, especialmente en jóvenes y niños, el suicidio. Horrible, porque entonces yo pierdo el sentido de la vida y resulta que el sentido de la vida está dentro de mí. Fíjate, si nosotros no tenemos una manera de cultivarnos, si no tenemos una espiritualidad que nos transforme en los seres humanos que estamos llamados a ser, pues evidentemente no vamos a tener otro remedio que vivir bastante chuecamente en la vida y sufriendo y diciendo que es que el dolor es como parte de la vida y después lo volvimos como la moneda con la cual uno negocia con Dios para que le haga favores. Y eso es absolutamente absurdo, injusto, por no decir blasfemo. Y negocia con los demás la atención y el amor. Entre más se sufre, pues más digno soy del amor y del cariño de los demás. Tú entraste por ahí a un lugarcito que yo quiero que estaba esperando que no se nos vaya a hacer tarde, porque yo quería que nos hablaras de eso, en torno al apego a las creencias, al apego a nuestra religión, al apego a nuestro culto, al apego a nuestras tradiciones. Y cómo ese apego a veces lo que ha hecho es que nos diluyamos en un colectivo y no hacemos realmente nada, simplemente nos apegamos y ya como que se da por hecho una cantidad de cosas, pero además de apegarnos y no querer soltarlas, también son una causa muy profunda de sufrimiento. Claro. ¿Cómo nos puedes inspirar ahí Bueno, para guiar a nuestros hijos y guiarnos a nosotros mismos en cómo estamos mira, apegados muchas veces a eso? eso me lleva a mí, en respuesta a lo que tú estás diciendo, a hacer la distinción entre religión y espiritualidad. Mm. Porque la religión es una institución.
una institucionalidad, que te va a dar una información a tu cabeza, te va a decir qué es lo que tú tienes que creer, ahí están las creencias, qué es lo que tú tienes que hacer, ahí están los mandamientos, qué es lo que tú tienes que recibir, ahí están los sacramentos, qué es lo que tú tienes que rezar, ahí están las oraciones. Toda esa información llega a tu cabeza, pero te advierten, ojo que la voluntad tiene un papel ahí muy importante. Si tú no piensas todo eso, te lo crees y obedeces lo que ahí te mandan, habrá un castigo tremendo. De manera que tú, ¿por qué estás viviendo la vida? Por miedo. Porque te están diciendo que si no lo haces, te irás para un sitio espantoso que nos lo describió el Dante de una manera aterradora, que es el infierno. Pero el infierno está aquí, el infierno está aquí, ya lo estamos viviendo. El problema es saber cómo no se vive el infierno. Pero resulta, y voy a apelar a la tradición de Jesús, Jesús dijo una cosa muy importante respecto a la ley y por su postura pues lo van a asesinar después. Pero él dice, es que nosotros no nos hicimos para las leyes, sino las leyes para nosotros. Y Jesús va a decir, va a poner la comparación, lo que tú tienes es una relación absolutamente existencial con una fuente de vida. ¿Y cuál es la que a él se le ocurre? Dice que somos como ramas brotadas de un tronco del cual viene la vida que circula por nosotros. Es que hay que contemplar los árboles y saber cómo por dentro de ellos circula lo que llamamos la savia y por dentro de nosotros circula la vida, el amor, y si eso es aceptado, si eso es reconocido, si eso es seguido, entonces lo único que viene es que todo lo que sea la acción, digamos, de una espiritualidad correctamente entendida, no tiene otro resultado que tu transformación. Transformación. Porque volvemos al tema del cultivo. Hay demasiada gente que hace muchas cosas, muchas cosas. Mira, perdón lo que va a decir. Hay gente que colecciona talleres. Y como colecciona talleres, tiene unos cerrados de cuadernos con las notas, tiene toda una biblioteca que me han recomendado y una caja llena de herramientas. Supongamos que eso fue un curso que yo hice para ver cómo tenía una huerta casera. Muy bien. Cuadernos, libros y caja. Y uno le puede decir a la persona, ahora que has coleccionado todo eso, hazme el favor y haces una ensalada con eso. ¿Cómo? Todo eso era para cultivar. Perdón, hay gente que cultiva echándole el agua por fuera de la matera, porque hacen muchas cosas, pero no son distintos. Eso que llegó a decir en un momento dado Gandhi, que es tremendo ese juicio, dice, qué hermoso el cristianismo y qué detestables los cristianos. Si Wow, yo nunca lo había oído. Uf, es tremendo. me dolió el corazón. Porque él lo vivió terriblemente en Sudáfrica. En Sudáfrica, que fue, entre otras cosas, colonizada por los blancos de la Iglesia Reformada Holandesa, que llegaron Biblia en mano, pues, y hacen semejante cosa ahí. Pero fíjense que lo interesante de todo esto es pensar qué importante, por eso me encanta eso, de que cuál es el fruto de un ejercicio como la meditación. Se ha llamado la iluminación. Claro, ¿cómo puede vivir usted en la vida en la oscuridad? Sí. Por favor, que se le En prenda la claridad. luz. Sí. Pero ahí está, no es un tema racional, es un tema de sabiduría. Y ahí la sabiduría es la que nos da a nosotros la posibilidad de entender todo el sentido que lo cotidiano puede tener, pero si yo estoy cultivando el ser que estoy llamado a ser. Solamente así yo aportaré para que entre todos vivamos como hermanos, bueno, para que haya justicia, para que haya paz, para que nos respetemos, ¿sí? Para que nosotros tengamos sentido.
Mira, yo tengo una manera de mirar cosas. A mí siempre me enseñaron los benditos pecados capitales, horribles, pero nunca me enseñaron las necesidades capitales. Ujú, Y eso es otra enseñanza, porque es una cosa preciosa. Tenemos 7 necesidades, de pronto ponemos una lista más larga, 7 necesidades capitales que son fundamentales para vivir. Te pongo un ejemplo, alimentarme para tener una vida sana. ujú, Pero resulta que toda necesidad, además que tiene un fin, también tiene un regalo precioso que es un placer cuando se satisface. Pero cuando entra diabolos, en el sentido, esa es la palabra divide. griega, es el que divide, se nos disocia placer con fin, y ahí tenemos al que se quedó preso del placer y se le olvidó el fin. Es decir, es, por ejemplo, la práctica de la sexualidad sin amor y ternura. Ujú, Ese es un abusador, hijo de madre. ujú, Ese es el aterrador que está haciendo todo esto que en este momento está haciendo tan grave. Los abusadores por todos lados, por todos lados. Peor de todo, a los niños. Esos son los disociados, a los que el alma quedó archivada y se mueven solamente por los instintos. Y los instintos son preciosos, son unos dones. Ojo, pero ponle el instinto alma y verás cómo ujú. las cosas cambian mucho. Bueno, no sé si me estoy saliendo del tema, No, no, pero no, maravilloso porque ayúdame a desarrollar más el tema de las necesidades. Me parece divino porque creo que nunca lo había percibido de esa manera. pero por ejemplo, todos tenemos necesidad de vivir dignamente. ¿Y por qué tanto el 43% de esta sociedad nuestra vive en estado de pobreza? Es decir, no tiene cómo satisfacer las necesidades más importantes, básicas, ¿sí? Mm, Es la pobreza. ¿Por qué? Porque para vivir dignamente, evidentemente necesitamos los medios y en esos está el dinero. Pero si yo voy a acumular el dinero, todo para mí, solo para mí y nada más que para mí, entonces fíjate lo que suele suceder. Fíjate con qué dificultad compartimos la riqueza, con qué dificultad compartimos la riqueza. Que tengamos el país más desigual económicamente hablando y en otros muchos campos, que así mismo aplícalo a la educación, aplícalo a la salud. Es, ese sí que es la pasión, porque es una de las necesidades capitales. Pero si la necesidad capital de vivir dignamente se convierte en avaricia, ahí tenemos toda una cosa que ese ya es un pecado, porque mm, hace daño para el que es avaro y daño para todos los demás que no van a tener posibilidad de participar en los medios. Fíjate, por ejemplo, cuando la gente está haciendo habitación, vivienda de interés social, hacen como una cosa que yo vi en el sur. Se pone una valla muy bonita, un papá, una mamá y un niño, vivienda de interés social familiar, medida 45 metros cuadrados. Eso es una infamia. Pero fíjate, es el problema cuando se disocian las cosas. Yo en estos días conocí una arquitecta graduada en Francia que viene a traer aquí, ¿por qué no se construyen casas que sean bonitas y agradables para vivir y sencillas? Pero que necesitan, me dice ella, lo único que necesitan son 4 paredes y un techo. Y ahí quedó, ya listo. Bueno, fíjate, la autoestima es muy buena. Es esencial. No puedes vivir sin autoestima, el amor a sí mismo. ujú. Pero cuando aquello se vuelve soberbia, vanagloria, cuando yo ando por todo el mundo pregonando que no hay nadie como yo, es complejo. Es difícil tener relación con ese tipo de personas. Y cuando se les da poder, se vuelven tremendamente abusadores. Las órdenes son a punta de gritos.
el maltrato permanente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya te dije como la sexualidad, qué pesar la sexualidad sin amor. Y tiene un placer, pues, bello que lo han dado, ¿no es cierto? El creador. Pero si yo me quedo solamente con el placer y dejo de lado el fin, que es amarte, respetarte, no somos capaces de hacer un vínculo con la sexualidad. No hay vínculo. Y yo le decía en estos días a un grupo de jóvenes, ustedes cuando dicen te amo, ¿son verdaderos o mentirosos? Ustedes lo que están diciendo es te deseo. Y una vez que ya sacio el deseo, voto aquello que ya no me sirve. Pero fíjate, por ejemplo, dice la necesidad de seguridad. ¿Cómo resuelto las necesidades de seguridad? Todo el mundo está armado hasta los dientes. ¿Con qué facilidad se dispara un revólver? Qué horror la cantidad de rejas y de alarmas que hemos tenido que poner. La seguridad. Bueno, y el pecado capital no es la rabia. Pecado, el pecado capital es la violencia. Esa es la grave, porque vivimos en una sociedad llena de violencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la envidia, qué cosa horrible. Pesar del bien ajeno. ¿A qué momento perdimos la capacidad de decir, Mariana, qué belleza lo que tú haces, cómo me fascina? Sino, qué piedra me da ese éxito que tiene Mariana, voy a ver qué hago como para... Porque eso es lo que hace la envidia. Voy a ver cómo me tiro la vida a ella. Eso es lo que hacen los envidiosos. Qué horrible en las empresas cuando la gente aspira al puesto que yo tengo y hará todo lo posible por quitarme de tapeta para quedarse con el puesto mío. Fíjense cómo la vida se va volviendo horrible cuando no somos capaces de vivir armoniosamente y desde el punto de vista integral nuestro doble origen para que el espíritu le dé sentido a todos nuestros sentidos, a todos nuestros instintos, a todos nuestros deseos. Quedaríamos en muchas mejores condiciones para vivir. Pero fíjate que entonces volvemos al tema de los apegos. Es el apego en ese caso, el apego a los placeres de los instintos. Porque una persona, volvamos a poner con la comparación de que yo tengo necesidad de alimentarme para vivir sanamente. Pero si yo lo que me gusta es comer, empiezo a vivir para comer y como para morir. Porque es que cuando aquello se disocia, o sea, el mal viene para mí y para los que me rodean. Una persona, entonces ahí viene la anorexia, viene la bulimia, viene la desnutrición, bueno, todo lo que queramos como afectos tremendos. Fíjense cómo ha sido de difícil la lucha para que comamos sano. Comamos sano, por favor. Y entonces, pues, no acabemos con la vida y podemos vivirla felices. Y fíjate cómo la vida, la comida empieza a tener un sentido cuando se hace correcta. Es un sentido tremendo de compartir, del convivio, de los lazos en la salud, en la libertad, en el amor que no posee, en el amor que es generoso, que es gratuito, porque el amor nunca cobra nada. En fin. Y que libera. Yo me quedo con unas cosas deliciosas hoy y te las agradezco cantidades y creo que van a ser herramientas muy poderosas para mí, para mi familia y para mis pacientes. Y es lo importante en el trabajo de identificar el apego y de trabajar el desapego, la necesidad de conocernos interiormente. Y creo que cualquier ejercicio de conocernos nos va a llevar a un lugar de profundo amor, de profundo encuentro con la divinidad, de una fuente que sacia realmente, que nos va a dejar en plenitud. Y de ahí el ejercicio del desapego o el identificar el apego creo que va a ser mucho más sencillo.
Y Bueno, también me quedo, perdóname, te interrumpo. Y señor. de conocernos viene el acierto en cultivarnos. Ay, qué belleza. Además, ¿cómo, no? Porque es que cuando uno se conoce, pues sabe de qué terreno es, de qué clima Claro, es y cuáles son sus necesidades. sí, sí. Y lo otro que me dejó también extasiada es y que lo escribí también un poco, la sensación de libertad que se puede encontrar, que creo que esa sensación de libertad libertad sin compulsión, porque también me quedó muy claro cómo es mi necesidad de la comida, pero la compulsión es una dificultad, es una polaridad que me lleva a un lugar de sufrimiento, como mi necesidad puede ser la sexualidad, pero la compulsión en la sexualidad nos lleva a toda clase de vejámenes y de crímenes y de horrores y de dolores interiores. Pero la sensación de libertad, creo que esos ejemplos que dices de las personas que viven en tanto sufrimiento y que simplemente lo dan como por hecho, como porque la vida se los puso, creo que en el momento en que se sientan en libertad de vivir la vida y de hacer con lo que están viviendo lo mejor que puedan para ellos y para los demás, creo que va a haber una sensación de libertad enorme. Me encanta y yo me quedo con esos tesoros de esta charla. No sé con qué quieres cerrar, Jota. Bueno, yo vuelvo sobre el tema que me parece a mí esencial. Es decir, yo cito a un físico que se llama David Bond. Ujú. Este físico, yo lo he leído en un pequeño libro que hace una mujer que hace una serie de entrevistas a sabios y a científicos, y a todos les hace una única pregunta sobre la unión, la unidad, la unidad, la unidad. Sí, porque el problema que tenemos es que todo está desunido, todo está partido, todo está disociado. Bueno, y este físico dice: todo lo que yo he hecho en mi investigación he encontrado que hay una energía absolutamente formidable, que es el que tiene todo este universo, incluido nosotros, incluso cuando uno mira lo que es la maravilla de un ojo o el laboratorio extraordinario de bioquímica, que es la digestión, que elabora y transforma en mí lo que yo he comido. Bueno, todo eso, él dice, esa tremenda energía mantiene todo en en un orden súper implicado, lo llama él, súper implicado. Todo está ordenado, todo está bien. Y tiene dos cualidades, esa gran energía de la cual depende todo. Es sabia y es amorosa. Entonces, claro, la que lo está interpretando dice, ¿y eso se llama Dios? Y él dice, en mi laboratorio no, en mi oratorio sí. Ay, qué divino. Uy, qué lindo, Entonces, Jota. esa imagen es tremenda porque entonces estamos sumergidos en un mar de amor, pero todos con escafandra de buzo. Ujú. Ay, Jota, qué delicia. Gracias por haberme acompañado y montado en este bus y esta invitación. Gracias por siempre decirme sí, sin importar el día, la fecha y la hora, siempre estás tan abierto. Gracias a los que nos acompañaron y bueno, me encargaré de que esta charla quede en un lugarcito donde muchos le puedan inspirar como lo hicimos los que estuvimos acá. Dios te bendiga, mi Jota querido. Bueno, Gracias. felicidades a ti, gracias. Que Chao, almuerces rico. Un gracias. abrazo para todos y gracias. Gracias, qué chévere. Chao. Adiós, adiós todos. Chao, Jota, chao, Mariana. Chao, gracias.